Bueno, Luis Miguel Domínguez, naturalista y divulgador de la naturaleza y sobre todo un gran amigo. Director de documentales, grandes documentales premiados con premios de ciencia y divulgación. Director de documentales y de series de documentales. Ha dirigido como, por ejemplo, Corubos, Morir Matando, Invasores, la serie Fauna Callejera, la serie Vietnam, Vida tras la muerte, la serie Vive la Vía, la serie Tesoros del Sur, la serie Amazonia, Última Llamada. Hoy vamos a hablar con él de la Amazonia, una región del planeta que conoce muy bien. Quizás su maestra en las lides de la divulgación de la naturaleza ha sido la radio. En la radio ha trabajado mucho, largamente, ha dirigido muchos programas de radio, ha colaborado en muchos programas de televisión también, siempre con el tema de la naturaleza. Había quizás la última colaboración que él tenía en la televisión era Biodiario, puede ser. Biodiario o un espacio que tenía también en Aquí la Tierra. En Aquí la Tierra tenía un espacio. Antes de que hace un año o así sufriese un ictus, que nos tuvo a todos bastante preocupados. Pero resulta que es una persona muy fuerte, un guerrero en todos los sentidos, y ha podido superarlo y está ahora mismo, que ya le vais a ver, está muy bien. Sigue luchando, sigue haciendo rehabilitación y bueno, sigue de forma increíble, sigue desde que salió del coma con un montón de proyectos. Ya salió queriendo publicar más libros, ha publicado bastantes libros y queriendo realizar proyectos de conservación y de protección de la naturaleza siempre. No solo de conservación y de protección de la naturaleza, sino también de las vidas indígenas, porque hoy hablaremos mucho de eso, porque cuando hablamos de la Amazonia, indisolublemente la vamos a relacionar con las tribus indígenas que allí viven. Luismi es también el director del Gabinete de Historia Natural, un espacio para todos los naturalistas, para todas las organizaciones de conservación de la naturaleza, un lugar donde se producen encuentros importantes de eventos de todo tipo, desde conferencias a cursos, talleres, seminarios relacionados con la protección de la naturaleza. Luismi es también presidente y fundador de la organización Lobo Marley para la conservación del lobo, en la cual estoy junto a él. Y bueno, la serie de hoy vamos a hablar con él de la Amazonia, entonces hablaremos de su serie de documentales también, de Amazonia Última Llamada, que grabó pues en el año 2000 y posteriormente grabó la Amazonia Corubos, Morir Matando y otro documental. Menos conocido. Corubos sí que fue muy conocido, en televisión tuvo récords de audiencia, incluso llegó a dar a la 2 la mejor noche del viernes.
demostrando de esta forma la calidad de las producciones de documentales españolas. Corubos morir matando cuenta la vida de la primitiva y peligrosa tribu de los Korubo. Peligrosa porque siempre fueron acosados por los seres humanos de otros mundos, por los hombres blancos. Siempre fueron acosados, siempre fueron explotados, perseguidos e incluso matados. Así que ellos se defienden a palo limpio, por eso les llaman los aplastacabezas. Luismi pudo convivir con ellos, los conoció muy bien, así como a los Zoé también, y a otras tribus del mundo. Hoy nos centraremos a hablar con Luismi sobre la Amazonia, una región del planeta de la que yo estoy enamorado también. Bueno, ahora ya sí que ya te veo súper bien, ¿eh? Qué bien, David, tío, qué alegría. Estoy cada vez mejor. La verdad es que, bueno, me pego una paliza diaria de 5 horas que me machaco con el terapeuta y vengo a casa reventado. Del fisio. Sí, pero me hace mucho bien. Me está viniendo muy bien, tío. Y estoy recuperándome, según me cuentan, de manera impresionante porque yo tenía solo un 5% de dejar la silla de ruedas y tenía un 95% en contra. Bueno, pero lo he desbancado, tío, lo he desbancado totalmente. Bueno. Y camino con un bastón y voy estupendamente. David, me tienes que pasar el programa por el cual te conviertes en niño, tío, que me hace mucha gracia. Yo quiero eso también. Ese programa, ¿cuál es? Ese me lo tienes que pasar. Es muy bueno, tío. Es muy bueno. Tú sabes que ahora, después de Orinoco, yo quiero volver a los mismos sitios a ver cómo está. Claro, claro. Y entonces organicé una expedición con gente igual para agosto. Qué bueno. Entonces, me iba a pasar el mes de agosto en Amazonas, ya lo tenía todo preparado. Mira, tenía aquí todos los papeles para hacer todo, yo ya lo tenía todo organizado, todo Qué hablado bien. con la gente de allí, todo. Pues eso, que yo iba a Amazonas y al río Yavarí, porque Hombre, claro, porque empiezo en Leticia. hombre, claro, claro. Empiezo en Leticia y luego esto. Tiras a Atalaya do Norte, tiras Sí, más abajo y subes por el Yavarí arriba. Joder, sí. una pasada, claro, claro, Sí, claro. ahí por ese río, luego tú me imagino que te meterías por el Ituí ese, ¿no? Para los Korubo. Ituí e Itacoaí. El Ituí y el Itacoaí, que son dos pequeños ríos, bueno, pequeños, ya sabes cómo son ahí los ríos pequeños, tío. Ya. Hostia. La boca del Ituí y el Itacoaí, que es donde desembocan los dos, esa zona para entrar tienes que tener muchos permisos del gobierno y más ahora con el coronavirus Ahora, por el tema de los indígenas, tío. claro. Está muy jodido. Es una de las zonas de mayores poblaciones de indios aislados de todo Brasil. Allí tienes Mayoruna, tienes Corubo, tienes Matiz, tienes Ticuna, tienes diferentes etnias. Y para entrar allí no va a ser fácil, tienes que tener un permiso de FUNAI. Sí. Sí, no. Yo, la idea mía era volver a los sitios de la otra vez. Todo el Amazonas colombiano y luego por ese río, pero nada, pues ahora se ha ido al garete todo. Además que ha habido bastantes casos en Leticia y Tabatinga. Sí, sí, no lo sé, pero una simple gripe les mata, ya Claro. sabes.
Imagínate, el coronavirus puede fulminar pueblos enteros. Y luego la gente mayor allí sí que le dan mucha importancia, o sea, le dan mucho valor a los mayores. Claro, Es como que se muere un mayor y se hunde el pueblo. totalmente, totalmente. ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste la primera vez? Bueno, la primera vez que yo estuve en Amazonia fue allá por 1984. Estuve en Iquitos, en Perú, en la zona peruana. Allí hubo una reunión entre líderes indígenas y parques nacionales. La idea era conseguir que hubiera un equilibrio entre la conservación y el respeto a los derechos de los indígenas. A veces desde Occidente se hace una conservación que aterriza como un ovni en las comunidades indígenas, ya sabes, se demarca una zona protegida sin contar con los pueblos que están allá adentro. Entonces, en el año 84 hubo en Iquitos, Perú, hubo una reunión entre organizaciones indígenas y ONGs conservacionistas. Y yo fui allí. Esa fue la primera vez. Luego ya, sobre todo y fundamentalmente, mi gran viaje a Amazonia fue en el año 99, cuando hice la serie Amazonia Última Llamada. Amazonia, última llamada, que son ¿cuántos capítulos? Son 10 episodios. 10 episodios. ¿Los estás poniendo ahora todos? Sí, se están poniendo en mi canal de YouTube, sí. El de Corubos era aparte, ¿verdad? Era aparte, Korubo y Akunsu, que son dos etnias, esos fueron dos documentales aparte. Yo creo que, fíjate, pues el de Corubos es muy famoso, pero el otro documental yo creo que no lo conozco. Akunsu lo voy a colgar mañana mismo, mañana va a estar. Ah, mira, qué bueno. Sí, tienes Ay, que verlo, porque a Kunsu cuento la historia de los últimos 6 individuos de una etnia, 6 personas que son los últimos supervivientes de los Akunsu. Cuento su historia. Es un documental muy bonito. fíjate, ¿y eso lo filmaste cuándo? Esos documentales están hechos en el año 2005. Ah, ¿y qué habrá sido de esa gente? Todavía tengo relación con ellos. Bueno, en el caso de los Akunsu han ido cayendo y quedan ahora mismo solamente 4 personas, y en el caso de los Korubo han ido muriendo varios y quedan muy poquitos también, muy poquitos. Esas gentes van desapareciendo. Son pueblos en auténtico peligro de extinción, sí. Es que además es increíble porque el documental de Corubos mostrabas ahí un pueblo totalmente primitivo, que no tenían ni ropa, porque por ejemplo en Amazonas colombiano, que es con los que yo he tenido más relación, son los ticuna, y los ticuna están muy aculturados, ¿no? Mantienen tradiciones culturales, pero los corubo que tú mostrabas estaban en una vida totalmente fuera de lo Sí, moderno. sí. Realmente, Increíble. mira, en Brasil, al igual que en los otros 9 estados, 9 países que forman la cuenca amazónica, en todos ellos hay etnias isoladas, etnias aisladas, pueblos que no han entrado en contacto con nuestro mundo. Los corubos son un ejemplo de ello. Habían sido contactados por el gobierno de Brasil hacía tan solo 2 años antes de que yo apareciera por allí. Realmente esta es la gran verdad de Brasil, el gran potencial de Brasil, el aportar sociedades originarias, pueblos que son el origen. Digamos que
Rousseau podría perfectamente en el Brasil de hoy haberse inspirado para escribir El buen salvaje. Es ahora, es el momento, es el tiempo. Son pueblos aislados. Los corubos son un ejemplo de los muchos que todavía en Brasil hay en diferentes estados de Brasil. También en Perú, en Colombia, en diferentes países amazónicos. Sí, yo en el río Yavarí estuve con los que llamaban marubos, que luego he sabido Sí. que eran en realidad un grupo que no existía y que los fueron digamos como una recolecta de diferentes grupos, y entonces era una mezcla como entre mayoruna y corubo. Sí, los marubo, mayoruna, corubo, todos ellos pertenecen al mismo tronco lingüístico, que es el tronco pano, y tienen orígenes culturales muy similares todos ellos. Sí, esa zona del Yavarí es realmente muy diversa culturalmente hablando. El río Yavarí, la cuenca del río Yavarí, tiene tanta extensión como todo Portugal. Imagínate, me parece que son 9 millones de kilómetros cuadrados. Imagínate todo Portugal virgen, donde solamente se puede penetrar a ese lugar a través del río. Eso es una auténtica maravilla, es increíble. Sí, pues allí había, la gente decía, si te metes en la selva y vas varios días caminando, puedes encontrarte con los indios jaguar, pero Sí, te matan, decía, y que tenían palos aquí. Y tú los sacas en el documental son los matís, los los matís, indios matís, sí. que también son mayoruna, ¿no? Pertenecen a esa... Sí, ellos, de hecho, ellos se casan entre diferentes etnias, secuestran siempre a las mujeres y tienen siempre relaciones. O sea, tú te puedes encontrar a un corubo casado con una matís o a un matís casado con una corubo. De esa manera ellos la consanguinidad la despejan, ¿no? Y se suele dar. Y ellos se clavan palos aquí en la cara, ¿no? Sí, Los ellos matís, lo que hacen es imitar al jaguar de jaguar. manera impresionante. Se ponen aquí unas púas de una palmera que es la pupuña, se las ponen aquí y se meten unos palos como si fueran los bigotes del jaguar. Y luego se ponen unas conchas de río en las orejas redondas y realmente parecen jaguares. Algunos incluso se tatúan unas rayas y van tatuados, se depilan las cejas y entonces son los indios jaguar. Son muy interesantes los matices. Sí, lo vi en tu documental Sí. de corugos. Y Y los matiz los utiliza Sidney Pozuelo para apaciguar. Son los primeros que van en su grupo porque ellos hablan la lengua pano y entonces les hablan, les dicen, somos amigos, tranquilos, no os preocupéis. Y entonces ellos trabajan con Pozuelo, hacen un trabajo maravilloso de pacificación. porque porque este personaje es increíble, ¿no? Sí, Sidney Pozuelo. sí. Eh, Sidney Pozuelo, que es gran amigo mío, fue la persona que siguió los pasos del mariscal Rondón, por una parte, y de los hermanos Vilas Boa, por otra. Es decir, es un sertanista. Es como nosotros con el lobo, pero en la defensa de los pueblos Pueblos indígenas. originarios
de los pueblos indígenas De los pueblos originarios. aislados, ¿no? Eso es. Entonces él fundó el Departamento de Indios Isolados del gobierno de Brasil, que no existía antes. Y La lo más FUNAI. importante de Sydney es el paso atrás que da en cuanto al contacto. Hasta que Pozuelo se pone a trabajar, el gobierno de Brasil lo que hace es contactar con esos pueblos para aculturarlos, de alguna manera meter a los niños al colegio y a los adultos a un centro de salud. Y eso al final sabemos cómo acaba. Acaba muy mal siempre. Pozuelo lo que hace es una metodología diferente. Detecta esos pueblos, demarca vastas extensiones de terreno con una reserva que él llama etnoambiental y evita el contacto. Solamente son los indios los que si quieren contactar que lo hagan a su ritmo. Y eso es lo que Pozuelo hace a partir del año 80. Esa es la gran diferencia con lo que se hacía hasta entonces. Con un toque paternalista se contactaba a estos pueblos y se les desgraciaba para siempre. Entonces Pozuelo llegó a ser presidente de FUNAI, Fundación Nacional do Indio. La FUNAI pertenece al Ministerio de Justicia. Él llegó a ser presidente de FUNAI en la etapa de Collor de Mello, que fue el presidente de Brasil, que más territorio demarcó para los Yanomami, por ejemplo. Los indios Yanomami tienen una gran demarcación de terreno a su favor gracias al trabajo de Sydney. En Brasil, ¿no? Dices. En Brasil, sí. Porque luego en Venezuela. En Venezuela está toda esa gran extensión donde está Claro. la Tierra Utana, que Claro. también es territorio Yanomamo. Pero ahí el problema está en que el gobierno de Hugo Chávez antes y de Maduro ahora no reconocen que tengan indígenas. Ellos dicen que en su país no hay indios desnudos que maten animales cada día para comer. Eso es lo que dicen esos gobiernos y no aceptan a esas poblaciones. Entonces no hay ninguna protección oficial por parte del Estado, no hay una responsabilidad por parte del Estado. Pero hay una gran población Yanomamo que además está sin contactar en la zona de Venezuela, sin contactar todavía. Yanomamo a tope. Y allí ha entrado el coronavirus también. Sí. ¿También ha entrado ahí? Sí. El primer indígena infectado ha sido Yanomami. Sí. ¿Y eso cómo entra con los buscadores, con los madereros y toda esta Claro, gente? son gobiernos populistas que dicen la selva está aquí para todos, para que hagáis vuestra vida, no podéis quedaros sin recursos. Y entonces invitan a los madereros y a los garimpeiros a entrar a buscar oro o lo que sea a la selva. ¿Por qué la selva? Dice Maduro y dice el propio Bolsonaro, la selva es de todos. Entonces, con esa llamada, los garimpeiros y demás entran afectados claro, y entran y contaminan. Es terrible. Bolsonaro es dramático para los indígenas, sí. Sí, yo cuando salió Bolsonaro yo no entendía nada. Digo, no Lo primero que ha hecho Bolsonaro es cargarse la FUNAI, la Fundación Nacional do Indio, le ha dado una vuelta y ha puesto en el asunto de indígenas aislados, ha puesto a uno de los líderes de Novas Tribus de Brasil, que es una secta norteamericana que va a evangelizar a los indios. Entonces a este le ha puesto de jefe del Departamento de Indios Aislados. Imagínate qué desastre. Qué desastre, Y luego, además,
todo el tema de la demarcación indígena antes lo llevaba a cabo el Ministerio de Justicia, pero ahora con Bolsonaro lo lleva a cabo el Ministerio de Agricultura. Se lo ha pasado a Agricultura. Entonces, Agricultura lo primero que dice es que hay demasiada tierra protegida para tan poco indio. Eso es Madre lo mía. primero que dicen. Y están empezando a descatalogar territorios indígenas para dárselo a la agricultura, de la soja, etcétera, etcétera. Qué horror. Nosotros desde aquí, ¿qué responsabilidad tenemos? Por ejemplo, ahora que dices lo de la soja, ¿qué responsabilidad tenemos de que estas cosas pasen? Más allá de que esté un Bolsonaro, un personaje como ese, que no tenga escrúpulos, claro. Pero, Mira, yo creo, David, mucho en la fuerza del consumidor. El consumidor debe aprender como norma vital dos cosas. La primera es que tiene poder, el consumidor tiene poder. Esa es la primera. Y la segunda, la trazabilidad del producto. Eso es lo que tiene un consumidor que tener en cuenta. Y en el caso de la soja, concretamente, aunque ya sé que la soja que se cultiva en Brasil es forrajera, es soja para dar de comer sí, a para el ganado. claro, pero conviene comprobar la trazabilidad también de la carne brasileña, lógicamente, para saber de dónde viene esa soja. Si esa soja viene de Mato Grosso, ya sabemos que procede de una zona selvática deforestada. Eso es lo que puede hacer el consumidor. Y por otra parte, obligar a nuestro gobierno a mantener relaciones con el gobierno de Brasil responsables. Relaciones donde, así como a otros gobiernos se les pide de países que están en la lista negra, por ejemplo Irán, se le pide que sea un país pulcro en materia nuclear, por ejemplo, porque Estados Unidos nos obliga a pasar los rayos X a estos países. Desde luego, en el caso de Brasil, el gobierno español debe mantener una relación con el gobierno de Brasil que le obligue, por favor, a proteger y a defender los derechos humanos de esos indígenas. España hace mucho negocio en materia de grandes infraestructuras con Brasil y conviene que España se ponga las pilas porque lo que va a darse en Brasil es el gran genocidio del planeta. Estamos hablando de la muerte de miles de indígenas porque la devastación en Amazonia conlleva el asesinato, el crimen, conlleva la muerte de estos pueblos, sin duda. Qué horror. Es terrible, es terrible. A mí me pone muy nervioso y muy triste, pero hay que saber cómo ha llegado Bolsonaro al poder. A Bolsonaro le han elevado al poder el lobby ruralista, es decir, el lobby del campo. Han sido todos los políticos y parlamentarios que tienen que ver con la bancada ruralista los que han llevado al poder a Bolsonaro. Y Bolsonaro les debe muchas cosas a estos, a la familia Maggi, que son grandes cultivadores de soja, etcétera, etcétera. A todos estos Bolsonaro les debe mucho. Y ahí está el gran pecado de Brasil. Madre mía. Brasil mata a Brasil. Esa es la última frase acuñada por la prensa brasileña. Brasil mata a Brasil. Está matando a Brasil. Madre mía. Pero yo que me gusta ser positivo, leía una frase de Sidney Posuelo, que no sé si es de hace mucho o no, pero él decía, que me la apunté por aquí, que la mayor parte de la Amazonia permanece intocable y que una gran parte conserva su esencia. Dije, mira, por lo menos me voy a quedar con eso, a ver, para no amargarme la vida. Sí. Yo también, yo apuntalo esa frase
sin duda alguna. Estoy absolutamente convencido. Los que hemos visto la Amazonia virgen sabemos que existe. Sabemos que hay un área del planeta donde el hombre blanco no ha puesto su bota y donde solamente la pondrá si encuentra algún elemento que le llame la atención de carácter de recursos y tal, pero indudablemente el potencial de Amazonia es todavía incuantificable, no se puede medir, no podemos medir. El propio río Amazonas es un gigante que tiene la longitud que hay entre Berlín y Nueva York. Es una pasada, tiene 1100 afluentes. Lo que pasa es que lo tratan fatal porque yo allí, por ejemplo, viendo, y esto eran detalles pequeños, pero veía como desde el barco, nosotros estábamos haciendo un trabajo con delfines en un barco brasileño y las cocineras, Sí. las bolsas de basura, tal cual, el basurero era al río, se iban a las basuras, Sí. al río toda la basura, directamente, Sí, los plásticos, todo. una mierda. Y esto era, Bueno, porque luego, claro, está la contaminación de metales pesados, claro. las... El mercurio de los garimpeiros. Sabes que para buscar oro ellos amalgaman el oro con mercurio y Sí, ese mercurio acaba en los ríos y en los peces sí, que nos comemos. La verdad es que en general se portan muy mal con los ríos o río mar, como dicen allí, o río mar. Fíjate, el río mar. Fíjate si es grande. Se portan mal, como aquí nos portamos muy mal con el mar, sí, con todo igual. con el campo. La Sí, idea de la grandeza, no, esto es muy grande, esto aquí no va a pasar nada. Y claro, llevan así sí, décadas y décadas, es una mierda total. sí, la verdad Pero es que claro, cuando llegamos allí, pues pensamos que todo va a ser perfecto y encontramos con que los propios locales son los que peor lo tratan. Y esto pasa aquí también, claro. yo creo que lo más importante, desde mi punto de vista para Amazonia, lo que va a salvar Amazonia es lo que ha salvado, por ejemplo, a la Antártida, que es considerar ese territorio patrimonio de la humanidad. Amazonia tiene que ser considerada patrimonio de la humanidad, como la Antártida. Y de esa manera, con un tratado al estilo del Tratado Antártico, se podría hacer un tratado amazónico donde realmente nadie pueda decidir sobre ese territorio de manera nacionalista. Y Brasil lo está haciendo. Brasil dice, Amazonia es mía, y no quiere ni oír hablar de esto que yo te estoy contando, que desde mi punto de vista es la madre del cordero. Hay que conseguir que Amazonia acabe siendo patrimonio da humanidade y de esa manera no se tocará. Así como el Ártico sí se toca y el Antártico no se toca. El norte, por desgracia, hay minería y Rusia está muy atenta a ver si se lo puede quedar y la Antártida no. Eso es importantísimo. Romper el mensaje nacionalista. El discurso nacionalista hay que cortarlo de cuajo, porque Brasil, basándose en él, lo que hace es joderlo. Lo que veo es que allí están las cosas muy difíciles porque además allí se cargan a todos los activistas ambientales, los líderes ambientalistas, se los liquidan. Sí, no, sin ningún tipo de escrúpulo. No sé cuántos llevan muertos ya, pero... Muy peligroso nuestro trabajo allí, es muy peligroso. Por ejemplo, Sydney, Pozuelo, pues se la ha jugado toda su vida. Hombre, claro, Sydney ya está curado de espanto. A Sydney lo han secuestrado, le han disparado, le han hecho de todo. Pero Sydney
ha conseguido escapar. Y como él, hay gente muy valiente en Brasil, maravillosa, que merecerían 1000 homenajes. Yo he visto que él ha cumplido ahora 80, ¿no? 80 años ha Sí, cumplido este sí, sí, mes sí, 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 pasado. sí. Y sigue activo. Sigue activo. Pozuelo fue defenestrado por Lula da Silva. Fue Ah, defenestrado por el anterior gobierno, sí. ah, Y este otro cabrón, pues también lo ha dejado fuera de juego. Pero creen que está fuera de juego, pero no lo está, porque sigue siendo un referente internacional en esta materia y él sigue luchando y trabajando muy duramente. Sí. aquel que quiera hacer algo por todo lo que está pasando allí, ¿qué puede hacer? Además de como consumidor tener en cuenta, por ejemplo, que la soja, Sí, el aceite de palma, todas estas cosas que, ¿no? sí. Yo creo, David, creo sinceramente que lo que te acabo de decir es el camino. Tenemos entre todos los grupos científicos, intelectuales, que generar un movimiento de defensa de Amazonia como patrimonio de la humanidad, exactamente igual que se hizo con la Antártida. Y el Tratado Antártico se firmó. Y una vez firmado el Tratado Amazónico, Amazonia, el país que la meta a mano va a ser penalizado internacionalmente. Entonces yo creo que hay que trabajar ahí, más que localmente en Brasil o tal, en pequeña escala, hay que trabajar en Naciones Unidas, hay que hacerlo con fuerza. Oye, a ti lo que te enamoró del Amazonas, ¿qué fue? Que luego... Mira, lo que me enamoró del Amazonas, yo creo que es un poco lo que a todo el mundo, es su escala, su grandiosidad, su escala que me mandó a mí un mensaje, me hizo ponerme a escala humana, me sentí muy pequeñito allí y eso me fascinó lo bien ordenado que está todo, lo bien organizado que está, La qué naturaleza, bonito ¿no? es la naturaleza, qué bonita es. Y así lo más bonito, así la experiencia más bonita que se te venga así a la cabeza de Amazonas. Sin duda alguna, cualquiera que tenga que ver con la convivencia con estos pueblos de los que te he hablado, especialmente con los Zoé, por Claro, tú ejemplo. estuviste mucho con los Zoe, ¿no? Sí, Pues, que lo característico inolvidable. lo característico de que además que es verdad que El increíble Puturú, eso, que llevan colgando sí, el el palo hábito, este, el sí, palo. Puturú. Son Futuro. gente increíble. Los Zoé, mi convivencia con ellos supera cualquier tipo de situación. Fue maravillosa. Maravillosa porque además ellos están ubicados en un auténtico paraíso. Ellos viven en un paraíso, entonces forman parte, son pieza del mecano y estás ahí metido con ellos y no dejar de llorar. No sé ni cómo veía yo las cosas, puesto que tenía mis ojos llenos de lágrimas cada día. De estar emocionado de cómo vivían, ¿no? Emocionado, emocionado, Y, viendo gente maravillosa, y inolvidable. estos, ahora porque ha pasado, ¿cuándo estuviste la última vez allí con ellos? Estuve en el año 2000, 2001. Y ahora, hacia, 2001 fue la última vez. claro, a lo tonto han pasado 20 años. Sí, Cómo está la cosa allí, sabes? sí. Zoé sigue el grupo que eran 230. El grupo ha subido a 250. Está bastante equilibrado. Los Zoé tienen una cosa muy buena y es que no hay un liderazgo. Nadie ostenta el liderazgo. No hay un cacique, alguien que mande por edad o por otra cuestión. Entonces, todas las decisiones las toma la comunidad y eso les ha salvaguardado totalmente. Y, sí, Es sí, un pueblo, siguen teniendo esas, porque en los documentales tuyos muestras a los Zoe y es también impresionante sí, la
lo primitivo, ¿no? De su cultura. Totalmente, viven en una situación realmente paradisíaca, maravillosa, Yo me acuerdo maravillosa. cuando Félix Rodríguez de la Fuente mostraba a los Piaroa, Sí, y con el, pues viviendo de una manera. Luego yo he conocido Piaroas también en el Orinoco, sí, en otra zona, pero que eran aculturados. Y sí, claro, sí, sí. no tenía como nada que ver, ¿no? Eran. No, no, claro, claro. Y, y- Eh, y- la aculturación es un drama cuando la ves. A veces, ojo, que llevar una camiseta mm, puede debajo de esa camiseta habitar un indígena total. Yo de hecho les he conocido. He conocido indígenas que, vale, pueden decidir llevar una camiseta como si tú te pones una peineta, joder, de sí, un, no sé, y sí, de yo, repente te encuentras bajo esa ropa a un pedazo de indígena de la hostia. Pero sí, indudablemente el efecto que te da ver a un pueblo originario originario. en su estética, no, eso es Y sobre fundamental. todo que no viven en el mundo del mercado, del consumo, de la venta, Claro, de cosas, sino que cazan claro, claro. y cultivan y recolectan y tienen todo lo que necesitan ellos, no necesitan vender ni ese rollo Sí, que ha, sí, que ha por castigado supuesto, por a todos los supuesto. pueblos. Esas ropas por lo general suelen ser regalos, suelen ser parte del trueque. Se truecan cosas y son regalos, no son compradas, lógicamente. Entonces, bueno, yo también aprendí a distinguir entre lo que es un indio ya machacao a lo que es alguien que sentidamente siente curiosidad por ti y por tus cosas, ¿no? Sí, esto, Entonces, bueno, los Piaroa, por ejemplo, que estaban, bueno, pues tendrían sus costumbres culturales y eso, pero bueno, ya estaban en el mundo un poco más moderno, aunque vivieran en sí, apartados, me llamó la atención de una cosa bonita, que era que ellos se reconocían como los guardianes del aire, del aire, de la qué limpieza del bonito, aire, porque estaban cuidando el bosque para que se protegiese y entonces eran los qué guardianes bonito, del aire que respiramos. qué bonito, joder, qué Sí, oye, pasada. y una experiencia así más desagradable o peligrosa, una experiencia peligrosa que Uf, recuerdes, que me uf. gustan esas tuyas, esas experiencias tuyas, ahí con los Corubo pasaste algún momento Sí, delicado, ¿eh? los colubos estuvieron a punto de matarme, de Los, machacarme el a ver, cráneo. ¿cómo se llaman? Los machacacabezas. Aplastacabezas, los aplastacabezas. Me hubieran dejado mi pelota bien jodida, porque allí te dan y te dan, pero bien, te dan pal pelo. Y me salvé en ese momento. Fue una experiencia increíble. Nuestra cámara se parece demasiado a uno de esos rifles con los que asesinaron a sus padres. La maldita malaria quiso que esta noche nos encontráramos cara a cara con los dueños de estas selvas y tendremos que aceptar las reglas del juego. Y luego momentos de miedo con el hombre blanco, ¿no? Con el Con hombre blanco. traficantes de animales, con Ah, madereros. también eh, has vivido sí, claro, hice delicado. un capítulo dedicado al tráfico de madera, al corte ilegal de madera, y ahí lo que hice fue colarme en una mafia y claro, Ahí arriesgaste el pellejo, pero bien, esa no me la con- sabía. sí hay un capítulo que titulo Precio a la vida, que hablo de ello y cuento cómo los madereros se buscan la vida. Ese lo vamos a volver a ver pronto, ¿no? Lo vas Sí, a sí, colgar. sí, yo los voy a ir colgando todos en mi canal.
Madre mía, esa, y lo más así, si tú ahora yo te digo una experiencia peligrosa de Amazonas, te viene a la cabeza algo así, ¿no? Corubo, se me viene a la cabeza la noche Ah, aquella noche en la que salvé el pellejo por instinto vallecano de supervivencia. más que con los madereros. Más que con los madereros, porque los Corubo tenían pensado matarme por un motivo para ellos muy importante, que era cambiar mi alma por el alma de Mayá, de la reina de ellos que La iba a reina. morir. Shishu, el marido de Mayá, prepara nervioso un brebaje que estimula sus cualidades de guerrero más que apaciguar sus ánimos. Si ella moría, me mataban y mi alma pasaba a ella. Madre mía. Entonces, ahí no había Ahí tú estabas otra. diciéndole al médico, por favor, a lo que puedas, ¿no? Sí, ahí realmente de lo que se trataba es de que Mayá no muriera, claro. Si Mayá moría, a mí me mataban sí o sí. Mira, esto, Claro. además, allí yo recuerdo que había matíes allí, ¿no? Estaban metidos, o estaban Sí, con yo vosotros o algo. tenía dos que se suponía tenían que protegerme, pero yo los miraba y estaban temblando y movían la escopeta, tío, y temblaban con mucho miedo. Estaban cagados de miedo los pobres. Luego también tuvimos otra en avioneta. Uy, la violeta, esa es chunga entonces. En avioneta tuvimos una muy chunga. Porque ahí no tienes control de nada. Ahí, No, no, claro, claro. Ahí estábamos en manos del piloto y lo hizo muy bien. Fue un tío magnífico. Gracias a él salimos adelante. Esa fue jodida, tío. eh, eso, ¿dónde ibais? Ahí. Pues mira, ahí veníamos del Xingu, del Alto Xingu. Habíamos estado con los Kayapó. Mira, yo ahí descubrí algo que es bestial. Descubrí mira, los Kayapó son famosos porque les gusta secuestrar gente. Madre mía. Entonces, ellos lo que han hecho siempre ha sido secuestrar niños de blancos y hacerles indios, hacerles a su imagen y semejanza. Entonces, ellos habían secuestrado hace muchos años al hijo de un ingeniero suizo, un ingeniero que había trabajado en una presa ahí en el Xingu. Y como en la selva Esmeralda, en la película, le habían hecho un Kayapó, un indio Kayapó total. Total. Y hoy es un líder Kayapó. Y yo le Vale. localicé, tú fíjate qué movida. Se llama Bemotire. Bemotire. Entonces fui a su búsqueda. Y Bemotire es un indio con pecas, blanco, suizo totalmente, que tiene el labio partido porque lleva un plato. O sea, el tío es la hostia. Habla Kayapó y solo Kayapó, muy poquito portugués. Y yo le encontré a Bemotire. Entonces, Él fue secuestrado de pequeñito. de niño, sí, y Fíjate. le criaron allí. Hay un capítulo dedicado a ello. Y entonces, Bemotire vive en una aldea Kayapó allí perdida y yo intenté entrevistarle. Él no quiso, no lo conseguí, pero sí conseguí sus imágenes, sí que está retratado para los seguidores de Amazonia Última Llamada. Entonces, allí, en aquel mismo momento, los Kayapó decidieron empezar a hablar entre ellos y secuestrarnos. Secuestrar a un miembro de mi equipo, a Daniel Úbeda, que era el ayudante de cámara, que lo tenían metido ahí en la aldea. La idea era secuestrarlo. Y yo me di cuenta, le saqué de ahí, Daniel, vente, Dani, vente, vente. Le saqué de ahí, arrancamos la avioneta a toda hostia y salimos de allí por los pelos. Porque Madre. si no, mira, ellos la semana anterior habían secuestrado al superintendente de la Policía Federal. O sea, imagínate,
cómo se las gastan los ¿Pero qué nenes. es un hobby? ¿El hobby de ellos secuestrar o qué? No, ellos ¿Para qué? ellos se han hecho a este asunto que es secuestrar niños para vengarse de los blancos ¿Ah? y por otra parte a veces secuestran adultos a cambio de pasta, o Ah. sea, muy cabrones. Y yo salvé el pellejo allí, le saqué a Dani Úbeda de allí y cuando salimos con la avioneta me cago en Dios, allí en el Xingu, que se montan unas tormentas, unos cumulolimbos de la hostia. Y me dice Darío, que era el piloto, dice, tranquilo Luis, que esa nube eu la coñezco, no hay ningún problema, no es peligrosa. Digo, vale. Y según dice esto, como con una pajita, la nube hace y nos chupa, tío, chupó a la avioneta. Uy, ¿qué La dices? metió dentro, nos metió dentro del cumulolimbo, empezaron a caer unas piedras de granizo como mis puños, pa, Madre en el mía. cristal. Entonces yo sujetando el cristal y caía el granizo allí, a Vaya hostia limpia. película. Empezamos a tener pérdidas de 100 metros. Y el otro decía, ¿por qué no me dejasteis secuestrado con los Callapó? Joder. Y Darío, el tío, pilotó, controló aquello de milagro. Cuando llegamos a Redensao, que es el pueblo al que íbamos, cuando llegamos a Redensao, el piloto bajó y besó el suelo. No Sí, se me olvidará, no me no se me extraña. olvidará. Besó Madre el mía. suelo. Dijo, a puta que parió, nunca viví un bol como este. Nunca viví nada igual. Madre mía, fíjate, siempre tienes alguna historia nueva, porque esa no te la había oído yo. Te puedo contar 1000 movidas, tío, joder. Hemos vivido. Confieso que he vivido. Oye, y yo cuando me acuerdo que cuando regresé ¿te acuerdas de aquel viaje que hice a Panamá con mi amigo Sí, Mario, que murió en Panamá? sí. Y cuando regresé, que te vi justamente el día de mi llegada en Madrid, y tú me De acuerdo. dijiste, un olor, un, un olor, un sonido, por ejemplo, te voy a hacer esa misma pregunta. Un olor de allí, de Amazonas, Un olor. Mira, que te venga. el olor de las flores que abren por la noche, de algunos árboles amazónicos, donde yo fui a rodar el trabajo de los murciélagos que van a libar el néctar, el olor de ahí, ese aroma, el Fíjate, aroma de la niva roseadora y de otras plantas, son árboles te ha que quedado, ¿eh? florecen de noche muchas veces y los murciélagos se tiran allí para beber el néctar, porque son como copas. El néctar queda en la copa, en la corola, y ellos van y empiezan a lamer. Es impresionante. De ahí viene la polinización de los murciélagos. Sí, de ahí. Ese olor para mí es inolvidable, macho. Fíjate. ¿Y un sonido? Un sonido, algunos cantos de algunas aves, o por ejemplo, del guariba, del mono aullador, Ah, el canto del mono aullador al atardecer. Ese sonido es un espectáculo. Realmente parece que hay 1000 diablos ahí en la selva esperándote. sí. Y es un simple mono con unos abazones, unas cavidades super. Tiene una capacidad de resonancia bestial. Sí. ¿Y una imagen que te venga? Una imagen, el pirarucú, un Ah, pez gigante, el pirarucú cargado en las espaldas de algunos caboclos, que son gentes del río y llevan un pez de 80 kilos, con un dedo lo cogen así y lo llevan a hombros, una pasada.
Y, por ejemplo, ¿y alguien que te haya impresionado, una persona que te haya impresionado mucho, Sí, mira, tanto Sidney Pozuelo como todos sus hombres. Mira, Armando, el jefe del Frente de Contacto del Yabarí, o Joao, jefe de contacto de Cumminapanema, donde están los Zoé, son gente increíble, tío. Son gente preciosa, dedicados en cuerpo y alma a la defensa de los indios y jugándose la vida, macho. Me fascinaron. Los conocí y me fascinaron. Parecieron maravillosos. Oye, y tú lo llamaste Amazonia Última Llamada. Sí. ¿Ahora en qué llamada estamos? Realmente era la penúltima. Por lo que se ve, era la penúltima. Yo creo que estamos siempre, permanentemente, hay una llamada para Amazonia. Permanentemente hay que estar atentos. Es un territorio que está a salvo todavía. Es un territorio donde estoy con Sidney Pozuelo. Quizá un 10-12% de Amazonia ha sido ultrajada, pero nos queda más de un 80% de la Amazonia. Hay que luchar por eso, porque si no ya acaban con ellos. Sin tocar, nos queda mucha Amazonia todavía. Sí. Al gabinete de Historia Natural, a tu gabinete, sí, trajiste una serie de líderes indígenas de todas partes del mundo, sí, desde sí. esquimales a masáis. Sí. ¿Vino alguien de...? Sí, de Amazonia vinieron 2 tucanos, un matrimonio de personas mayores que nunca habían salido de Brasil, nunca se habían montado en un avión y son de la etnia tucano. Están en la zona de Manacapurú, están en la zona del Río Negro, los tucanos. Hiciste una presentación muy bonita, ¿no? Ahí en el gabinete. Sí, este es un tema que a mí me fascina y que no veo tan alejado de la defensa del lobo. Yo siempre estoy haciendo similitud entre una cosa y la otra. Considero que son gente machacada y perseguida como lo es el lobo. ¿Qué tenemos que aprender de los indígenas? Deberíamos aprender el conocimiento del tiempo y espacio en el que ellos se mueven. Y luego, una cosa muy importante, cómo se tratan entre ellos, cómo se tratan entre niños y adultos, entre adultos y niños, entre mujeres y hombres, entre jóvenes y mayores. Algo de eso deberíamos aprender. Y lo más importante, lo que me fascina, es la lección que hemos perdido ya, que es el hecho de vivir de manera esencial, con lo esencial, y hacerlo de manera eficiente. Esencial y eficiente. Esa gente me gusta mucho. Con un sentido de la trascendencia cósmica muy grande. Ellos tienen un sentido del lugar que ocupan en el mundo mucho mayor que nosotros. Nosotros, los líderes que elegimos para que nos dirijan, son los peores, pero no solamente los peores técnicamente, sino que posiblemente las peores personas. Ellos no. Es verdad, si ponen a alguien a liderar algo, esa persona tiene una biografía muy extensa y maravillosa. Ahora, a ti te preocupa esto del coronavirus, ¿no? Me preocupa porque además tienen a un demente de presidente del gobierno. Entonces me preocupa el cóctel entre la demencia de Bolsonaro y la fragilidad de estos pueblos. Sí. No te quiero yo, que es muy tarde ya. Vamos a acabar ya y vale. Que historia de los... Qué bonito. ¿Sabes qué es, no? El delfín rosado. Sí,
Y la Eso es indígena, ticuna. con Esa, con esa es una pieza ticuna. pero Sí, mira lo que tiene. Tiene un bebé que tiene un sí. bebé. Qué bonita esa pieza. Esa pieza habla de la gran leyenda del Amazonas, que es los delfines fecundan a las mujeres, tío. Sí, sí, qué bonita, macho. Es de madera de balsa, de Es de madera, madera. Es de sí, madera pues, de algún árbol de la selva. de los ticunas, sí. Oye, pues muchísimas gracias. Me ha hecho mucha ilusión y me ha hecho mucha ilusión verte también, ¿eh? Que es que, ¡buah! Gracias. Te veo súper bien, ya te veo Gracias, David. normal. Tío, a ver si se pone todo a favor. A ver si nos Claro. dejan, joder. Venga, Bueno, claro. adiós, David. Eso, Gracias, adiós. gracias a ti. Chao. Adiós. ¡Hey! Karibu Barakimo!